RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Volvemos, 2:05, 1:05 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco. Este programa especial que estamos haciendo con alguien llegado desde las Islas Canarias, Carlitos Pérez Simancas. Hola de nuevo. Redes sociales abiertas, Blanco Radio RNE y 633 50 50 11 si queréis mandar un mensajito. Seguimos en directo. Nos habíamos quedado hablando de dioses solares. Sí, del arquetipo. Vale. Hay un comentario. ¿Qué es la epopeya de Gilgamesh sino la vida de Cristo? Vale, la epopeya de Gilgamesh sería, pues, también es un relato que es de los más antiguos que nosotros tenemos, de los que el Occidente conoce. La que tenemos una versión arcadia, en la que Gilgamesh, con un androide, con una especie de robot, porque no se puede decir que aquello es un ser vivo, sino algo inerte que tiene vida, pues cruza el umbral de la muerte para buscar a otro amigo y traerlo a nuestro plano. Y es una de las epopeyas, pues también, que nos habla de dioses creadores, nos hablan de esos... de los Nifilim, pero en este caso de lo que sería lo que hablaba Zacarías Sitchin, de los Anunnaki, ¿no? Y bueno, pues también hay varias, para aquellos que no se quieran leer el libro, hay varias versiones en internet. Por ejemplo, en YouTube pueden encontrar pues varias versiones en las que hacen resumido pues la epopeya de Gilgamesh. Estamos también en México, hablaban de Quetzalcóatl, que tiene una vida muy parecida a la de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos copiando esos mitos, que lo tenemos también metido dentro y resurgen en esa religión cristiana, católica. Sí, podemos, pero ya que estamos hablando también un poco a veces desde el punto de vista espiritual, y a mí me gusta a veces contarlo, ¿qué pasaría si la divinidad pues de vez en cuando suele mandar a la Tierra, o suele enviarnos a alguien que cambie el curso de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Buda, que habla sobre el perdón, la paz. Hablamos de Jesús de Nazaret, que resume los 10 mandamientos. Mahoma, también podemos hablar de Quetzalcóatl, Viracocha, diferentes dioses que no vienen a hablar de destrucción, no vienen a hablar de guerra, sino vienen a hablar de comprensión, de crecimiento personal, de otro tipo de cuestiones. Y por qué no, pues a lo mejor de vez en cuando pues puede aparecer alguien que digamos que llega a liderar pues la humanidad, o una parte de la humanidad, para mejorar. Bahá'u'lláh, el otro día hablábamos en una entrevista que vamos a poner dentro de poco, hablando de Bahá'u'lláh. Te vuelvo a preguntar, ¿quiénes eran estos dioses entonces? Para mí los dioses solares serían el arquetipo del dios sol, ¿no? Del hecho de que el hombre pues cree en la trascendencia, en el que cree que podemos morir, y que hay gente que puede pensar que puede ser cíclico, que volvemos a reencarnarnos hasta serie de cosas, o que hay gente que podemos dar el salto hacia otro plano, pero con un crecimiento personal. Todas las religiones solares, todas las religiones de salvación hablan de eso, de que, piénsalo, en el libro yo lo suelo contar. En el libro, ante los mitos, los dioses griegos eran dioses bastante arbitrarios, con muchísimos defectos, muchos pecados, en el que el ser humano solo tenía dos caminos, o Palades, o todavía para abajo, para el inframundo, para el Tártaro, donde iban las almas en pena. Pero de repente aparecen unas religiones que vienen desde Oriente, que nos hablan de la salvación, y hablan de los mitos órficos, por ejemplo, de Dionisio, de cómo Orfeo muere
a manos de los titanes, Zeus los fulmina y aparece pues un dios Dionisio que tiene pues la parte humana y la parte de Dios, y que habla sobre la salvación, sobre salvar, sobre que si haces una serie de pautas y llevas una serie de condiciones, te puede salvar. Ya, pero cuando llegan los dioses solares, de repente se quita toda esa historia que teníamos con la madre, con las vírgenes. Ahí cambian las cosas, ¿no? Ahí cambian las cosas. De hecho, por ejemplo, hay una teoría que nos habla, por ejemplo, cuando miramos el portal de Belén. Perdón, no solamente cambian las cosas, sino se anula el poder de la mujer. Exactamente. Cuando vemos el portal de Belén, hay gente que puede mirar entre la vaca, o sea, el buey y la mula, hablando de los dioses, que de repente esos dioses como la vaca, que es un paciente que suele dar leche, que suele dar calor en las noches de invierno, ¿no? Que puede ser la diosa madre, cambia y transmuta a los dioses guerreros empleados por el caballo, ¿no? De repente, en algún momento de nuestra evolución, nosotros dejamos de creer en la madre tierra, en la diosa creadora, fecunda, la que nos da, la que le da a sus hijos pues sustento, cobijo, para un dios guerrero que de repente tiene que ir a la conquista y a ir a conquistar el otro polo para poder mantenerse, ¿no? Y eso lo podemos ver en este tipo de cambios climáticos, en el que, por ejemplo, en el 1300, en el 1100 antes de Cristo, tenemos la irrupción de los pueblos del mar en el oriente, en el Mediterráneo oriental, que destruye los hititas, los micénicos, y la única que escapa a duras penas fue Egipto, porque tenía grandes reservas de trigo. Ese cambio de dioses, ese cambio de paradigma de dioses violentos, parece que cíclicamente aparecen este tipo de personajes en la vida, como diciendo, ¿no? Cristo, los 10 mandamientos los resume en 2: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Tú imagínate cómo tenía que ser la cosa para que Dios te dijera: respeta a la mujer de tu vecino, ¿no? Todo eso lo simplifica, y yo creo que son los dioses. Hay que también, o sea, tenemos teorías de que podrían ser perfectamente pues gente llegada de las estrellas, que de repente nos vieron a la humanidad a punto de desaparecer y nos salvaron. No sé en qué momento estamos ahora, no sé si los mitos nos están recordando, refrescando cosas que habíamos olvidado. Menos mal que el poder de la mujer ha vuelto, el poder femenino ha vuelto otra vez a resurgir y está ahí. El capítulo que más me ilusionó escribir y el que más tiempo me llevó fue el de Medusa, en el que lo paso por las 3 teorías feministas actuales: Judith Butler, Nao Van Hauman y Davis, Angela Davis, en la que hablamos del heteropatriarcado, ¿no? En el que cojo a Medusa, que era grotesca, su mirada era letal, sus cabellos eran serpientes, y la paso por una mujer que fue violada, y que cuando pidió ayuda a una mujer, la transformó en una bestia y la mandó al mundo oscuro de una cueva. Y yo la reivindico como una, digamos, como un símbolo feminista, ¿no? Del hecho de la lucha de la mujer a lo largo de los siglos por buscar su lugar en el mundo y sobre todo salvarnos. Te ha sentado bien estar tomando el sol ahí arriba en el Teide, porque joroba. Forma de contacto contigo, si quieren saber más, Mitomancia y forma de contacto. Sí, Mitomancia, editado por Guante Blanco. De aquí le mando un saludo a mi editor, a Óscar Fábrega, un amigo, creo que amigo de todos. Y sí, Mitomancia, Guante Blanco, lo pueden conseguir en cualquier librería, la piden, y en Seronada, o lo pueden conseguir en cualquier plataforma. Y forma de contacto, Carlos Jesús Pérez Simán, que estoy en redes, en Facebook y en Instagram y en TikTok estoy como Vidrio77. ¿Vidrio? Sí. ¿Y eso?
Eso fue porque una vez iba a poner mi horóscopo, que era Virgo, y confundiste. No, sino el autocorrector me puso vidrio y así se quedó. Como siempre, ha sido un placer tenerte en el programa. Gracias por esas delicatessen que nos has traído de Canarias. Te veo prontito por allí, si Dios quiere. Saludos a todos los canarios, toda la gente guapa. No solamente de Canarias, también de España, pero como eres el embajador para los canarios ahora. Muchas gracias por invitarme. O sea, que un placer, un programa que escucho desde que tengo 11 años y una ilusión estar aquí. Así que nada, un abrazo muy fuerte a todos los que me han saludado a través de las redes. Y ahora un saludo a tu padre. Lo ha hecho muy bien, ¿verdad, Carlos? Te veo pronto en Canarias. 2:15, 1:15 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Hace algunas semanas se hizo entrega a Mensajeros de la Paz y al Padre Ángel de la recaudación del Congreso Vida después de la vida que se celebró en Albacete. Tenemos aquí a su creador y a la persona que se dedica a organizarlo, Rafael Campillo. Buenas noches, Rafa. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Enhorabuena por ese trabajo que haces. Se entregaron 76.184,01 euros para ese proyecto que se está realizando en Benín, el Misterio Solidario, y sabiendo que ese dinero que se recoge llega directamente a la gente que lo necesita, ¿verdad? Así es. Yo creo que una de las cosas importantes es que se puede comprobar que el dinero llega, porque a veces la gente duda, ¿no? Pues no, en esta ocasión, y seguro que muchas más, el dinero llega siempre. Lo estuvimos viendo directamente allí. Y de repente momentáneamente, el Congreso de Albacete se va a seguir realizando en octubre, ¿verdad? Último fin de semana de octubre. Sí, este año cae el 31 de octubre y el 1 de noviembre. 31 y 1 de noviembre en Albacete, pero va a haber otro congreso más extra en Alicante, ¿verdad? Así es, nos hemos embarcado en una nueva aventura y vamos a organizar para el mes de marzo pues un congreso, una nueva edición en Alicante. Vale, ¿fechas? Sí, sería el día 21-22 de marzo en el Paraninfo de la Universidad de Alicante. 21-22 de marzo en el Paraninfo de la Universidad. ¡Wow! Qué bien que hayan cedido la universidad para este tipo de cosas, ¿verdad? Sus instalaciones. Así es. Han cambiado mucho las cosas en 25 años que venimos celebrando el Congreso. Y ya se tiene que notar todos los científicos que han ido pasando y cómo la gente está ya demostrando que vida después de la vida, hay cada día más pruebas y más constancia de que esto es algo muy serio. Y viene gente muy, muy, muy interesante, ¿verdad? ¿Quiénes van a estar? Sí, pues vienen científicos precisamente también. Van a estar con nosotros en esta ocasión Jon Aizpurua, la doctora Ana Asensio, Paz Calab, Daniel Cantó, el doctor Alex Gómez Marín, Antonio Pampliega, Hugo Semoloni, y luego pues en el tema de música pues va a estar con nosotros Ricardo Andrés, flauta piano, y el compositor Salvador Amor. Y por supuesto vas a estar tú otra vez, que eso bueno, pues no tiene precio, ¿no? Poder contar con tu presencia y con el programa Espacio en Blanco en el Congreso de nuevo. Para nosotros es un placer estar ahí acompañándote en esa aventura. Jon Aizpurua, Antonio Pampliega, Hugo Semoloni, la doctora Ana Asensio, Paz Calab, el doctor Alex Gómez Marín, que estuvo hace poquito tiempo en el programa, Daniel Cantó, y música para esas dos jornadas, 21 y 22 de marzo, en el Paraninfo de la Universidad. Hay que darse prisa para conseguir entradas porque lo has anunciado hace 15 días y ya está la mitad del aforo completo. Así es, llevamos la mitad del aforo completo, viene gente este año, incluso viene de Argentina, de Uruguay, me está sorprendiendo, ¿no? Quizás porque tenemos el aeropuerto cerca en Alicante, pues está viniendo gente de Hispanoamérica y se está llenando rápido, así es. Qué bien, ¿forma de conseguir las entradas de este Congreso Solidario Vida después de la vida? Sí, pues a través de Global Entradas, que es la plataforma online donde se pueden adquirir las entradas, y se puede acceder a esta plataforma a través de la página web vidadespuesdelavida.es. En el apartado de inscripciones se accede a Global Entradas y ahí puedes elegir la entrada y comprarla, no hay ningún problema. Vida después de la vida,
es la página web, entráis, 21 y 22 de marzo, esa es la próxima cita de ese congreso de vida después de la vida en Alicante. Enhorabuena, Rafa, ahí estaremos para darnos ese gusto de compartir con todas esas personas y darte un fuerte abrazo. Enhorabuena también para ti y para todas las personas que asisten al congreso, porque si no viniera gente, pues lógicamente el congreso no existiría. Una fiesta. Es un proyecto de todos. Una fiesta para compartirla. Te veo prontito, un fuerte abrazo y adelante, seguimos adelante. Muchas gracias, un fuerte abrazo, Miguel. Hasta pronto. El misterio puede abrir la puerta a otros mundos, desconocidos, sugerentes, a veces aterradores. Y tú eres la llave. Descúbrelo en Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Estoy dentro de los pasadizos que recorren las entrañas de Alcañiz, en Teruel. La guía que nos ha explicado las pocas noticias que existen de esta red de galerías subterráneas nos explicaron que hay todo tipo de leyendas y misterios alrededor de ellos, porque los orígenes se datan en 1300 y a pesar de toda la historia tan rica escrita que tiene Alcañiz, no hay ninguna referencia al uso de estas galerías que unen iglesias, el Palacio de los Calatravos, casonas, no se sabe. Y yo cada vez que me nombran en alguna visita misterio, me acuerdo de mi querido Espacio en Blanco. Así que desde los pasadizos de Alcañiz, de este bellísimo pueblo de Teruel, os mando un abrazo enorme y me recuerdo. Dos y 22. 1 y 22 en las Islas Canarias. El otro día pasé por Alcañiz y no sabía que había esos pasadizos. Qué bonito que nos mandéis esos mensajes. 633 50 50 11 para decirnos desde dónde escucháis o lo que estáis viendo. Nos encantará. Y esta música nos introduce. Cambiamos de onda, cambiamos el decorado del Espacio en Blanco y saludamos a nuestro compañero Álvaro Martín. Muy buenas, Álvaro. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches, un placer estar contigo de nuevo. ¿No se te ha ido la cabeza con lo que contaba? No, me ha abierto nuevas vías de investigación y me ha picado ese gusanillo del conocimiento que es una bandera de Espacio en Blanco. Y qué bonito eso, que te den un... Hoy ha dado, está ahí todavía sentado, nos ha traído unos dulces ricos de Canarias. No son tuyos, son de todos. Les digo a los compañeros, son de todos. Ha dado pistas para que, como decía, eso de los dogones, si lo miras en las cuevas, la misma cosa, que increíble. Pero nos vamos a cementerios, ¿no? Pues sí, nos vamos a cementerios en busca de sucesos extraños y quiero reivindicar desde ya, que la gente visite los cementerios, porque son lugares de memoria, son lugares de recuerdo y no podemos vivir de espaldas a la muerte. Que a veces estamos como pensando, esto no me va a tocar a mí. Bueno, pues spoiler, nos va a tocar a todos. ¿Y a qué cementerio nos vas a llevar? Uno cerquita de aquí, ¿no? Creo. Sí, uno cerquita de aquí, pero nada más y nada menos que la mayor necrópolis de Europa Occidental. ¿De Europa? Sí. Y tiene 120 hectáreas. Tiene más personas enterradas que habitantes tiene la ciudad de Madrid, y me refiero al cementerio de la Almudena. Me has dicho que eres periodista, haces rutas por Madrid, haces un programa en Onda Madrid también que se llama Madrid Misterioso. Correctísimo todo. Y colaboras con nosotros en el Espacio en Blanco, lo cual es un placer. No sabía que había tantos enterrados en la Almudena. Dicen que hay espacio para 20 años más de enterramientos. ¿Sí? Y después se quedará como un sitio donde habrá que reciclar tumbas, o como un sitio, pues una especie de parque monumental donde la gente pueda admirar las esculturas, los mausoleos y demás, pero hasta ese lugar que es gigantesco y que es eso, una necrópolis, una ciudad de los muertos, al final se quedará sin espacio.
Hace poco, bueno, hace el año pasado pasé por ahí, parece que lo están ampliando, ¿no? Había un montón de lugares nuevos, ¿no? Claro, por eso van abriendo bancales, van abriendo, bueno, pues mesetas, van abriendo zonas donde ubicar nuevos enterramientos y van creándose formas más creativas, digamos, haciendo, por ejemplo, un jardín para las cenizas, ese tipo de prácticas modernas funerarias, pero al final el espacio es limitado y Madrid es una ciudad que no deja de crecer nunca tampoco. Hay más de 5 millones entonces de tumbas. Sí, sí. Y algunas, yo tenía la costumbre de ir a pasear por allí con unos mausoleos y unas estatuas increíblemente bellas. Marta San Mamés, que es otra compañera, de vez en cuando nos ha contado historias, pero tú decías que querías contarnos algo que está ocurriendo, o bueno, primero, por donde quieras, estatuas o lo que está ocurriendo. Sí, podemos empezar por los orígenes de este cementerio, que es muy interesante. Nace en 1884 por una necesidad imperiosa, y es que hay una epidemia de cólera en Madrid y de repente muere mucha gente y no había espacio para enterrarlos. Se trata de la necrópolis del Este, que ya estaba planificada, pero aceleraron su creación porque de repente pues había muchos muertos y había que darle digna, y en este caso cristiana, sepultura. Y así es como nace este lugar, que la zona más antigua se puede visitar también, donde encontramos lo que llaman la guardería. Es una zona con muchos enterramientos de niños. La guardería. Antes de 1884, ¿dónde se enterraba la gente? Pues es que hay un tema aquí muy interesante, y es que en Madrid había los sacramentales. Son unos cementerios que crean las cofradías y de iniciativa privada, porque a partir de Carlos III, con esa famosa cédula, Real Cédula de 1787, este rey decide que ya no se entierre más gente en el casco antiguo de las ciudades, en los cementerios que están intramuros. Esto era insalubre y además estaban atestados de muertos, las criptas. Entonces este rey decide que se entierra a la gente en zonas amplias, bien ventiladas y a las afueras. Y entonces se empiezan a crear diferentes necrópolis, el Sacramental de San Justo, que es el primero de este tipo y el más antiguo que se conserva, es de 1811, por ejemplo. Tenemos también el Cementerio General del Norte, que hoy en día ya no existe, pero es la zona que llamamos el barrio de Chamberí. Hay un lugar que le llaman el Campo de los Huesos, y es que hay muchas casas que están construidas encima de antiguos cementerios, donde cuando hacen obras, por ejemplo, para hacer un parking, aparecen multitud de huesos, aparecen multitud de enterramientos, y por supuesto hay casas que están ubicadas en ese antiguo cementerio del norte, ya inexistente, donde hay fenómenos extraños, claro. Y 28, 1:28 en las Islas Canarias. Increíble esto de los cementerios. Sigue contando, en 1884 se crea, ¿y qué pasa? Pero lo que vemos cuando entramos nos bajamos en el metro de la Elipa y entramos en el cementerio de la Almudena, es la entrada monumental, los propileos. Es una entrada con arcos, que es muy icónico. Cuando buscas una foto del cementerio de la Almudena, pues te aparecen esos arcos con unos soportales, donde nos vamos a encontrar, esto va a gustar mucho porque recogemos todo el tema del programa de hoy, el mito de San Miguel como psicopompo. San Miguel haciendo la psicoestasis. ¿Qué es eso? Este ángel es en definitiva el que pesaba las almas, el que se encarga de ver tus actos buenos y malos y ponerlos en una balanza, que esto nos suena de tradiciones más antiguas, Egipto, etcétera, y decidir, de alguna manera, los ángeles son los intermediarios entre los humanos y Dios, pues de decidir quién es justo, quién puede ascender, o quién tiene que pasar por un purgatorio, o incluso quién tiene que ir al infierno. Entonces, el arquitecto que se encarga de esta entrada y de la capilla, que tiene una leyenda interesantísima, que ahora te la cuento muy rápido, Francisco García Nava, modernista, pues incluye elementos neogóticos, esto es de 1925, elementos neogóticos, neomudéjar, y un estilo ecléctico que al final se le ha tachado como de modernista, ¿no? Y en la puerta del cementerio, ¿qué nos encontramos? A San Miguel con la balanza y unos búhos que nos miran. ¿Búhos? Unos búhos, otros también considerados animales que guían a las almas. Eso es la definición de psicopompos. Todos los animales que se orientan bien en la oscuridad
han sido considerados guías de las almas, puesto que se considera que cuando fallecemos vamos a estar en una especie de reino intermedio de tinieblas donde hay que saber orientarse. Por eso los egipcios hacen el libro de los muertos y los tibetanos también, que lo recitan al fallecido después de morir, ¿no? Pues esa guía nos la pueden dar en formato de piedra los animales que están por allí, por el cementerio. Encontramos murciélagos, encontramos lechuzas o búhos, y luego encontramos otros animales que también tienen un significado funerario. Por ejemplo, hay un mausoleo que además tiene decoración egipcia, donde aparece Nechbet. ¿Quién es Nechbet? Pues es un buitre especial, un buitre real, un buitre que no solo protege las tumbas nobles, sino que además, ya sabes, todas las aves que son de carroña han sido consideradas también los que guían a las almas, porque se comen los cuerpos y luego ascienden a los cielos, ¿no? Como el famoso funeral a cielo abierto, que es muy típico en el Tíbet, ¿no? Así que en el cementerio vamos a encontrar esa simbología. En muchas tumbas vamos a encontrar, es un cementerio, no nos olvidemos, no estamos hablando del civil que está justo enfrente, hablamos de la Almudena, y es un cementerio cristiano. Vamos a encontrar cruces, vírgenes, ángeles, santos, pero también esa simbología que casi roza lo pagano, que tiene que ver con la naturaleza, animales y plantas. Vamos a encontrar tumbas en las que veremos unas cápsulas de adormidera, de donde se sacaba el opio. Y eso tiene que ver con el sueño, con el descanso, con lo que le llaman también el sueño eterno, la muerte. En alguna ocasión recuerdo que decían que también había un simbolismo de un ángel que tenía trompetas, y si esas trompetas suenan es que llega el apocalipsis. Sí, es correcto, es en la capilla principal, también diseñada por Francisco García Nava, que está nada más entrar ese pórtico monumental, y esa capilla tiene en la cúpula un ángel que está sentado como en la postura de flor de loto, que tiene una trompeta en el regazo. Cuenta la leyenda que ese ángel fue diseñado con la trompeta en la boca, de tal manera que algunas personas, con el sufrimiento que tienen porque se les ha muerto un familiar, con esa tristeza, paseaban alrededor y de repente escuchaban sonar la trompeta. Bueno, pues según esa leyenda, hemos encontrado crónicas de la época que dicen que a este ángel le llamaban, con ese tono socarrón que a veces tenemos aquí, la viuda. Pues cuando ese ángel tocaba la trompeta, alguien se moría en el entorno de aquella persona. Y la leyenda nos cuenta que tal era la superstición, el miedo de pasar por delante del ángel, que por cierto es el ángel del juicio final, el que con su trompeta llama a los cuerpos para que se levanten de sus tumbas y sean juzgados. Vemos una carta en el tarot, la carta del juicio, aparece ese ángel con la trompeta. Pues la leyenda nos dice que esto obligó a los que diseñaron eso a quitarle la trompeta de la boca y ponérsela en el regazo. Pero voy a decirlo, hay que decirlo porque se sabe, nunca fue diseñado el ángel con la trompeta en la boca, lo que no quita que sí que se haya escuchado la trompeta silbar. La trompeta la tiene en el regazo, pero ¿y si se cuela un aire travieso por allí y de repente suena como un silbido y alguien lo interpreta como un presagio de muerte y después se cumple ese presagio? Wow. ¿Me querías contar algo de la capilla? Sí, en esa capilla yo recogí un testimonio de una mujer, aparte de donde está ese ángel con esa trompeta, pues en el interior me contó una mujer que estaba en un momento difícil y que, bueno, pues a ella le gustaba pasear por el cementerio y se fue allí a rezar. Bien, estaba sola en el templo, estaba tranquila y pidiendo por favor, bueno, pues que su situación mejorara a nivel personal, a nivel laboral. Bien, ella de repente escucha movimiento y en un momento dado, muy rápido todo, escucha una voz femenina justo detrás de ella que le dice: tranquila, todo va a ir bien. Acto seguido, ipso facto, se gira para darse cuenta de que está sola en la capilla. ¿Quién le había dicho esto? Pues aquí tenemos dos hipótesis. Ella estaba rezando, pues bien, algo que tiene que ver con la divinidad, pongamos la Virgen, o alguna fallecida, alguna de las personas... Algún espíritu de los que estaban enterrados por allí.
Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. Increíble lo que uno puede encontrarse en los cementerios y en este cementerio cual estás hoy describiendo. ¿Se puede entrar sin problema? Se puede entrar sin problema, por la noche está cerrado. Cierran por la noche, ¿no? Por la noche está cerrado. Que por favor la gente no se cuele ni haga tonterías por la noche, porque me consta, por desgracia, que algunas personas se cuelan. Y también se puede visitar de una forma muy original. Y es que te montas en el 110, que empieza en el autobús 110, que arranca en Manuel Becerra y termina en el cementerio de la Almudena. Fíjate si grande el cementerio, tiene 12 paradas dentro del cementerio. ¿Dentro del cementerio? A ver, sí, unas son de ida y otras son de vuelta, pero tiene 12 paradas el 110. El 110 es el autobús que algunos no quieren coger. Me refiero a los que trabajan conduciendo autobuses en la MT. ¿Por qué? Es el autobús que dejan a los novatos, porque hay algunos que conduciendo el autobús dentro del cementerio le han llamado al timbre, a la señal de stop, le han dado el botoncito para que pare. Desde dentro... Sí, pero hasta aquí todo normal. Sí. Un pasajero que se quiere bajar, el conductor echa el freno, abre las puertas, no baja nadie. Mira por el retrovisor y dice, si es que no hay nadie. A ver si tengo aquí algún gamberro que le ha dado al botoncito y ahora se ha escondido. Cierra las puertas, revisa todo el autobús solo para darse cuenta de que está solo, que alguien, algo invisible y solo dentro de este cementerio, no fuera por la ciudad, le ha tocado el timbre. Le intentan dar una explicación a esto y es que al limpiar el autobús se les coló agua en el timbre y sonó solo. Pero claro, ¿por qué solo pasa en esa línea de autobús y solo dentro de este cementerio? Pues esta ha sido la motivación de que algunos dicen que prefieren coger cualquier otra línea. Qué curioso. Te saludan también desde Cáceres. Lola te saluda desde Cáceres. Maravilla. Habrá más historias de fantasmas, supongo, ¿no? Y luego tenemos un testimonio de algo que están haciendo ahí que es tremendo. Sí, y tenemos un testimonio también de una historia de fantasmas. Sí. Si da tiempo lo podemos poner. Sí, sí. Hay historias de fantasmas en el cementerio. Fíjate, Miguel, hay un tópico que se viene diciendo de toda la vida. Los cementerios no son lugares donde buscar el misterio, porque ahí están las carcasas de la gente, ¿no? Allí no vas a captar una psicofonía, allí no vas a ver un fantasma porque el alma tiene que hacer su camino. Pues lamentablemente, y no sabemos por qué razones, aunque sospechamos algunas teorías, esto no es cierto. Sí que se quedan algunos por el cementerio, sí que se quedan pululando, y hay más de uno que se ha encontrado con algo extraño, vamos a llamarle fantasma. Por tanto, sí que quedan energías residuales. Por ejemplo, te cuento un caso. Tienes agua, ¿no? Sí. Sí, vale. sí. Una mujer estaba paseando por el cementerio y encontró a un hombre muy apurado que le decía: tiene que saberse, esto tiene que saberse. Y claro, la mujer se dice: ¿pero qué le pasa? ¿Qué quiere? ¿Que se sepa? ¿Que se sepa qué? Tiene que saberse. Me han matado. Mi familia no lo sabe. Me han matado. Y esta mujer que se encuentra con aquello, que después desaparece, con este señor, que describe perfectamente, moreno, bajito, de espaldas anchas, le transmite que ha sido envenenado. Es decir, que la familia piensa que murió de muerte natural, pero que nada de eso. Y que él quería que se supiera. Claro, el problema, ponte a buscar, hemos dicho que hay 5 millones de personas enterradas, ponte a buscar quién te ha dicho esto, que no todas las tumbas tienen, algunas sí, que son muy bonitas, tienen una fotografía del finado, pero no todas. No lo hemos encontrado, tenemos la descripción, pero no lo hemos encontrado. Y como digo, no son lugares vacíos, y sí que hay energías allí residuales o espíritus. El niño va a aparecer ahora. Y recuerdo que viene Juan Gómez también con una historia, wow, tremenda, que tiene que ver con niños. Oiga, bueno. Álvaro, tenemos dos testimonios. Sí. No sé cuál ponemos primero. Sí, pues ya que estamos hablando de fantasmas, tenemos uno. Quiero decir que no todas las historias, ni siquiera yo hago una visita en el cementerio muy respetuosa, no saco la ouija ni nada por el estilo, es muy respetuosa. Yo tengo a mis abuelos enterrados en el cementerio de la Almudena y hay una historia muy luminosa
que contamos allí donde ocurrió, dentro de lo que es el cementerio. Lo va a contar María, que es la que nos ofrece este corte, y es como ella se encontró con algo. Lo escuchamos. Estaba caminando por el cementerio de la Almudena y de repente vi un niño pequeño que me miraba así como con cara de querer jugar, y me llamó la atención porque era un niño que no iba vestido como de nuestra época. Llevaba un pantaloncito por encima de las rodillas y llevaba unos calcetines muy blancos que me llamaron mucho la atención, largos, y tenía el pelito así como revuelto, bastante pelo. Iba muy elegante vestido, pero como de otra época, pequeño, como de unos 6 a 8 años más o menos. Lo seguí con la mirada y él era como que intentaba que jugase con el que lo siguiera, al pilla-pilla, como si quisiera jugar al pilla-pilla. Ya me di cuenta que no era un niño que estuviera allí físicamente y creí que quería enseñarme algo de alguna tumba, que quizás estaban sus padres o estaba él enterrado. Entonces lo seguí durante un tiempo, pero no me llevaba a ningún sitio concreto. Él estaba jugando conmigo, estaba muy sonriente, estaba contento, estaba feliz, pero no me llevaba a ningún sitio concreto, simplemente jugaba conmigo. Qué curiosa visión. Pues sí, es que María tiene cierta sensibilidad y aparte de percibir este niño, que es solo la parte amable, María cuando visita un sitio como un cementerio con tantos enterramientos, y donde ya lo introducimos el tema si quieres, Miguel, sí, donde por desgracia nos encontramos tumbas ritualizadas. ¿Qué significa eso? Ritualizadas, pues que están tumbas haciendo... en las que se han incluido ingredientes que son de magia, y se utiliza lo que llamaríamos la práctica de la necromancia. Es utilizar a los espíritus, y me consta que esta magia, la que se está practicando aquí, es de origen, de raíces africanas. Se trata de atar al espíritu, o de pedirle al menos al espíritu de la persona que está enterrada ahí que haga un trabajo por ti. Es decir, entre comillas, subyugar a un espíritu. Dicen que bueno, que hay que invitarlo y hay que hacerle unas ofrendas y demás, pero también está como, digamos, la vía rápida, y en definitiva es utilizar la energía de un finado para que haga un trabajo para ti. Aquí podemos creer, podemos no creer, hay historias sorprendentes. Lo que está claro y es objetivo es que las tumbas están ritualizadas. Nos hemos encontrado huesos de animales, nos hemos encontrado caracolas, nos hemos encontrado frascos de productos de tiendas esotéricas, y nos hemos encontrado velas que no son las típicas velas votivas porque echas de menos un familiar, no, velas de santería. Y María nos lo va a contar cómo se encontró uno de estos rituales, porque es alucinante. De repente empecé a sentir que había una energía desagradable, vamos a decir negativa, que me estaba llamando desde una zona concreta, una tumba muy bonita con una escultura, una especie de parterre delante, y fui para allá porque me estaba pidiendo como que limpiase algo esa energía. Me puse a mirar con detenimiento aquella tumba, que era muy bonita, no veía nada extraño, no sentía que hubiera nada allí que yo tuviera que limpiar, no sabía a qué se refería, y entonces después de mirar minuciosamente por allí, decidí dar la vuelta a la tumba porque claramente había algo que me estaba llamando desde esa zona, pero yo no lo encontraba. Al girar, efectivamente, encontré una tumba. Detrás de esta estaba como muy escondida, creo que por eso eligieron este lugar para hacer esto que encontré, que era un trabajo de brujería. En la zona en la que, en esta tumba que estaba detrás, se suelen poner flores, una especie de hueco en el que se ponen plantas o se dejan flores, habían dejado un trabajo de brujería con una vela de una pareja abrazándose como si fuera un amarre, 2 velas, una que era negra y otra que era blanca, en forma de pirámide, y unas flores que ya se habían secado porque debían llevar algún tiempo, unos claveles rojos. Era un trabajo de brujería utilizando la energía de la persona que allí descansa, de los restos mortales de esa persona. Entonces la energía que yo sentí, la voz que yo estaba escuchando me decía que lo limpiara, y de esa forma fue como lo encontré. Increíble. Respeto, no miedo a la muerte, respeto a nuestros finados, sí, y no llegar a hacer esa serie de cosas, ¿no? Sí, sí, y que esto, cada persona tiene que encargarse de su sepultura. El cementerio no actúa de oficio para limpiar estas cosas, pero hay personas que de forma caritativa, como una especie de ayuda, como por ejemplo María,
a veces se encuentran estos trabajos que hay que tener mucho cuidado con no manipularlos, hay que hacerlo de una manera muy concreta, pues ella a veces hace lo que puede, a veces limpia alguna de estas tumbas que han sido ritualizadas. Pero es muy complejo, es un tema muy complejo, es un problema, y me sorprende muchísimo que en 2025, 2026 se sigue produciendo y está a la orden del día. Y que no hagan algo... Son tumbas algunas muy antiguas, que ya están olvidadas. Ya. Llega el momento de despedirte. Viene nuestro compañero también. ¿Forma de contacto contigo? Si quieren saber algo más de tus trabajos. Pues que me busquen a mí, Álvaro Martín Pérez, o que busquen a Madrid Misterioso, que es mi programa, pero que también tenemos página de Instagram, por ejemplo, y ahí pueden seguir nuestras aventuras, nuestros programas, y bueno, pues cositas que vamos sacando, que espero que este año salga un trabajo nuevo, un librito. Sí. Y te lo traeré y te lo ofreceré aquí. Será un placer. Espero que sigas viniendo al Espacio en Blanco, que es un honor y un placer para nosotros. Lo mismo digo, es un placer y aquí me siento en casa. En casa estás. 2:46, tenemos tiempo todavía, 1:46 en las Islas Canarias. Preparaos para esta historia que nos van a contar, ¿vale? Yo os aviso ya, llega nuestro compañero Juan Gómez. Este es el momento de tus misterios. Todos están en Espacio en Blanco. Llega de nuevo el tiempo en este nuevo año de nuestro compañero Juan Gómez, que nos tiene preparadas cosas, como siempre, a veces aterradoras. Ya le saludamos. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Miguel. Como siempre, un placer. ¿Qué tal has empezado el año? Pues hemos empezado muy bien, hemos empezado pues con mucha energía, que es como se tiene que empezar, y sobre todo con la pasión de compartir los misterios a través del Espacio en Blanco, señor, que es algo alucinante, siempre. Y no solo a través del Espacio en Blanco, sino también en Terror en Blanco, ese podcast, ¿verdad? Efectivamente, además tengo que decir con orgullo que Terror en Blanco pues nace y se nutre del Espacio en Blanco precisamente, y es la inspiración el Espacio en Blanco de Terror en Blanco, así que encantadísimo por esa parte también. Qué bonito que sea así. Hoy Juan creo que nos trae historias de esas que, wow, niños que ven cosas, atentos. Cuéntame de qué va esto, Juan, esos niños que ven cosas. Pues fíjate, esto tiene que ver con esas percepciones que tienen los niños a corta edad, estamos hablando entre los 2, 3, hasta los 5, 6, a veces 7 años, de, bueno, lo que podríamos denominar entidades que ellos solo pueden llegar a ver, ¿no? Es cierto que esto pudiera tener una relación con el amigo imaginario, pero lo que hoy vamos a conocer, y sobre todo los testimonios que vamos a escuchar, tienen poco que ver con esto del amigo imaginario, que es cierto que se estudia mucho a nivel psicológico, a nivel pediátrico. Se dice que en muchas ocasiones, por ejemplo, los amigos imaginarios son creados por los niños para gestionar ciertas emociones, para lidiar con el mundo adulto, también niños muy creativos, pero esto es otra cosa, y lo que vamos a escuchar hoy tiene más que ver con algo que podríamos denominar, yo no sé si decirlo así, cosas del otro lado. Vale, has hecho una serie de investigaciones, has hablado con niños, ¿verdad? Y nos traes unos cuantos cortes, testimonios, ¿no?, de estos niños. Eso es, cortes. En alguna ocasión, bueno, me vais a escuchar a mí también hablar con ellos precisamente porque quería sacarles información. Si te parece, vamos con el primer caso. Es el caso de una niña, tiene 3 años, y fíjate que siempre que se habla del amigo imaginario, siempre se habla, por lo general o por norma general, en tono positivo. Es decir, ese niño imaginario le ofrece una serie de cosas al niño que lo imagina y que son positivas. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando el niño que ve aquello se siente atemorizado por esa extraña compañía? Vamos a escuchar la voz de una niña que refleja precisamente esto. Tiene apenas 3 años y lo cuenta de la siguiente manera. Mamá, ¿son malas? ¿Quién, mami? Mis amigas son malas. ¿Quiénes son malas, mi amor? ¿Cuáles amigas? Mi abuelita, mamá. Mamá, no quiero mi plato. Wow, casi no sé, yo no lo he entendido mucho, pero
Wow, explícanos. Pues, tiene miedo, ¿no? Lo comento, efectivamente. Le pregunta a la niña, claro, tiene esa vocecilla, ¿no? De una niña de 2-3 años que dice, ¿son malas? Le pregunta a la madre. La madre responde, ¿quiénes? Y dice, mis amigas. Dice, son malas. Y hay un momento en donde efectivamente no se entiende muy bien lo que dice la niña, pero al final dice algo así como, yo no quiero ir a mi cuarto. Es decir, sus amigas, esas que son malas, esas que solo ve ella, están en el cuarto y no quiere ir allí. No sé si con esta información se puede escuchar otra vez, sobre todo el de son malas, ¿no? Vamos a volver a escuchar ese primer corte, sí. Mamá, ¿son malas? ¿Quién, mami? Mis amigas son malas. ¿Quiénes son malas, mi amor? ¿Cuáles amigas? Mi abuelita, mamá. Mamá, no quiero mi cuarto. No quiero ir a mi cuarto. ¡Wow! Eso es tremendo. ¿Hay un segundo caso que traes que es de un niño que dice ver un fantasma? Sí, efectivamente. Aquí yo hablo con el niño, vamos a tener una pequeña conversación, se va a escuchar, y el niño está contando que en el edificio que tienen enfrente de su casa es un edificio abandonado, es un edificio que hace mucho tiempo que no vive nadie, o nadie que nosotros podamos ver, pero él asegura que no solo ese personaje que vive en ese edificio, que solo él puede ver, está allí, sino que tiene comportamiento incluso de enfado, incluso llega a cruzar la calle y entrar en la casa de este niño para jugar con él. Vamos a escucharlo porque es realmente alucinante. Sí, pero no vive aquí. Vive en la casa abandonada de enfrente. ¿Y viene aquí a casa de vez en cuando? No muchas. Es un fantasma. Le llamo Pequeñaco porque no se me ocurrió otro nombre. ¿Y cómo es de grande? ¿Como tú? Sí. ¿Y está en esa casa abandonada? Sí, pero siempre se cuela gente para coger sus cosas. Siempre se cuela gente para robarles. Un día vi un hombre ahí, es un ladrón. ¿Y viene a jugar aquí contigo de vez en cuando? Sí. ¿Te puedes dar sustos? ¿Te puede dar sustos? Sí. Madre mía. Wow, tremendo lo que algunos niños viven, ¿eh? Luego que digan que son amigos imaginarios o... Más cosas. Un caso que se registró... Ahí está. En una emisora. Como en una emisora. La voz que nos salió el otro día a nosotros en un programa y que de vez en cuando se meten de alguien que no está y que quiere aparecer en la radio. Pero cuéntamelo. ¿Qué pasó? Pues fíjate, esto es una llamada que se hace desde una emisora en México, se hace una llamada a un teléfono para hablar con una familia, no están los padres, está la niña, coge el teléfono, toma el teléfono y en ese momento se mantiene una conversación entre el locutor y la niña. Hay un momento determinado en donde, tenemos que agudizar un poquito el oído, en donde, pues el locutor le empieza a preguntar sobre... cómo es, si tiene amigos, si está sola, y en fin, una serie de elementos, hasta que se oye una voz, una extraña voz que dice, no le digas, en el momento en el que hay una pregunta concreta. Hay que afinar mucho el oído porque es una voz muy sutil, muy suave, pero se puede llegar a captar. Si te parece, escuchamos ese momento. Vamos. Samantha. Qué bonito nombre. ¿Y cuántos años tienes? 5. Oye, ¿y tienes hermanitos? Sí, y un amigo. ¿Un amiguito? Órale, ¿y viven aquí contigo? Sí. Oye, ¿y cuántos años tiene tu amiguito? 5. Tiene tu edad y juegas con él. No quiere que te diga. Wow, la he escuchado por ahí abajo, sí. Se escucha, no le digas, justo... Cuando en esa última pregunta que le hace el locutor se escucha levemente, como un susurro, no le digas. Y de hecho he recuperado ese mismo corte para que se escuche un poquito mejor. Si te parece, también lo podemos escuchar repetidamente y así ser más conscientes de lo que estaba ocurriendo en esa conversación. No quiere que te diga. No quiere que te diga. No quiere que te diga. Wow, tremendo. Más casos. Hay más casos. Fíjate, esto que vamos a escuchar es absolutamente inédito. Solo se va a escuchar aquí en el espacio en blanco y
Y es un caso muy especial, ocurre en España, porque claro, todas estas cuestiones, Miguel, son niños que, bueno, ven algo extraño, se lo cuentan a los padres y luego pueden tener una interacción entre el padre y el niño, bueno, sobre este tipo de cuestiones. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando el niño está viendo algo en la habitación, el padre entra y el niño, totalmente asustado, abrumado por lo que está viendo, le pregunta, incluso le insiste a su padre: ¿es que no lo ves? Está ahí, ¿por qué tú no lo ves? Bueno, pues atención a este documento exclusivo del Espacio en Blanco, en donde un padre y un niño tienen una conversación donde el niño está viendo algo que le está aterrorizando profundamente. Atentos. A ver, cariño, ¿has vuelto a ver al señor del sombrero? Sí. ¿Y dónde? Ay, ¿Dónde? ay, mira. ¿Pero ahora también lo ves? Sí. A ver, ¿dónde está? Dime dónde. Ahí está, mira. A ver, ¿ahora lo estás viendo? Sí. ¿Y cómo es? Que es que yo no lo puedo ver, cariño, ¿cómo es? ¿Por qué no nos puedes ver? Pues cariño, no lo sé, pero yo no lo puedo ver. ¿Y tú sí? Sí, mira. A ver, pero ¿dónde está? A ver, Ahí está. pero dime, ¿cómo es? ¿Cómo es? A ver. Es negro. ¿Negro? ¿Y qué tiene? Unos tenazillos, pues para pegarme. ¿Qué tiene el qué? Un destornillador para que me... ¿Un destornillador? Sí, para ¿Y que... para pegarte? Sí. ¿Y dónde tiene el destornillador? Ahí, mira. Tremendo si tu hijo dice que está viendo eso, ¿verdad? Y que encima le puede atacar. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué dicen los expertos que pueden ser estas experiencias y qué precauciones deben de tener los padres? Pues generalmente lo que dicen los expertos es que estas experiencias, hombre, estas en concreto son muy extremas. Hablamos siempre del amigo imaginario, que es algo relativamente normal en algunos niños. No todos los niños tienen esta experiencia del amigo imaginario. Lo que sí dicen y advierten es que puede haber casos donde ese amigo pueda manipular al punto de incluso controlar la vida del niño, y que ahí es cuando hay que poner todas las alarmas, hay que estar muy atentos, porque quizás ese amigo imaginario no sea tan imaginario como pensamos. Niños que ven cosas, un nuevo capítulo de nuestro compañero Juan Gómez aquí en el Espacio en Blanco. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No sé si algún consejo más, o si no, que escuchen Terror en Blanco si quieren más. Sí, desde luego esto también lo trataremos en futuros programas, porque desde luego es algo tremendamente inquietante. Fíjate, el nivel cerebral que tiene un niño a esas edades les procura tener quizá una percepción mucho más ampliada de lo que puede tener un adulto. Así que quién sabe si lo que están viendo forma parte de una realidad que nos rodea, solo que ya de adultos somos incapaces de verla. Capaces de verla. Wow. Forma de contacto contigo si te quieren contar experiencias nuestros oyentes. Pues a través de mi perfil en Facebook, Juan Gómez Ruiz, o a través del email dedicado al programa, juangomez_gmail.com. Como siempre, un placer. Que sigamos todo este año nuevo investigando y sintiendo esos documentos que tú nos traes al programa. Sin duda alguna. Fuerte abrazo, Miguel. También para ti. Nos vemos prontito. Igualmente. Ahí os dejamos con esas tremendas historias de niños. Terminamos por hoy. Como siempre, ha sido un placer estar juntos. Ojalá hayáis disfrutado de este tiempo de Radio Mágica con nosotros. La semana que viene más llega un invitado que estamos seguros que os va a sorprender a todos, así que si podéis, no os lo perdáis. Abrigarse, vivimos tiempos tormentosos, y a cuidarse mucho en este momento en el que estamos. Y feliz semana para todos. Nos encontramos aquí en este Espacio en Blanco, en Radio Nacional, vuestra casa, siempre abierto para todos. Feliz semana. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio.
aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.